¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es sobre estos sistemas de autorriego que nos han mandado nuestros amigos de jardinitis.com. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poquito sobre qué va. En esta ocasión tenemos estos dos sistemas de autorriego de la marca Idrum y son dos depósitos de agua que van instalados en el interior de cada maceta y son inteligentes ya que regulan y dosifican el agua que cada planta necesita. Los vamos a instalar y vamos a ver cómo quedan. Comenzamos. Bueno amigos, y como veis el fabricante los presenta en este formato. Además viene con varias ilustraciones y en varios idiomas. Todo muy fácil y muy bien explicado. Y para que lo veáis, lo voy a instalar en estas dos palmeras que tengo en mi jardín. Lo primero que voy a hacer es quitar las piedras decorativas y seguidamente vamos a sacar toda la palmera de la maceta. Os costará un poquito de trabajo, pero al final sale. Una vez que ya la tengo fuera, voy a cambiarle la tierra, ya que esta tiene varios años y seguramente habrá perdido muchas propiedades. Para ello voy a ir llenando con la tierra nueva hasta la mitad de la maceta. Y ahora ha llegado el momento de instalar nuestro dispositivo inteligente de riego Idrum. Como veis, es un depósito curvo de 1 litro de capacidad, en el cual viene una toma de entrada de agua y en esta hay instalada una boya que nos indica si el depósito está lleno o vacío. Y la forma que tiene de nutrir a la planta es a través de una cuerda que tiene en su parte inferior. Esta está siempre húmeda gracias al agua del depósito y cada planta se va alimentando según su necesidad, con lo cual conseguimos un ahorro de agua bastante importante. Y seguidamente cubrimos el depósito con más tierra hasta llegar a la parte alta de la maceta. Después coloco mis piedras decorativas y ya lo único que nos queda es llenar el depósito. Antes de hacerlo, el fabricante recomienda que reguemos la planta por fuera. Después, lo único que nos queda será llenar nuestro dispositivo Idrum. Como veis, mientras voy llenando el dispositivo, la boya va subiendo, lo que quiere decir que el depósito está lleno. Bueno amigos, y como habéis visto, ya tenemos nuestro sistema de autorriego Idrum instalado en nuestra primera maceta. Ahora vamos a instalar este en la segunda. ¡Comenzamos! Y para que no se haga el vídeo muy pesado, voy a montarlo a cámara súper rápida. Además, siempre aprovecho este espacio para invitaros a suscribiros a mi canal si os gustan mis vídeos, le deis a la campana para que estéis alerta de cuando subo alguno y si os gusta me deis un buen like, porque todo eso me ayuda a seguir haciendo estos vídeos. Además, pasaros por mis redes sociales donde suelo subir fotos y anuncio nuevos proyectos. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.